amigos, buenos días tengan todos y cada uno de ustedes. Hoy, ya sí es verdad que llegamos donde íbamos. Hoy es lunes 15 de septiembre del año 2025. Mitad de mes de septiembre y seguimos con el primer guandul. Sin haber resuelto nada, pero un poco más complicado cada vez más en la parte que tiene que ver con la circulación de, la gente se queja de que no hay un chel en la calle y las personas que se supone que deben cumplir no lo hacen. Pero bueno, de eso se trata la dinámica de la economía, no de que no se cumpla, sino de que fluya de manera normal los recursos. Pero bueno, el, tenemos muchas noticias en el día de hoy y vamos a conversar con ustedes. Miren, quiero hablar en primera persona en el día de hoy, en el primer comentario que vamos a hacer. Yo trabajé en la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, CORDE, en el departamento como encargado o como director del departamento de planificación. ¿Qué hacíamos ahí? Ahí hacíamos la planificación de las empresas, de cada una de ellas, con la finalidad de proyectar sus ventas, sus ingresos, sus costos y sus gastos. Bueno, pero ¿qué pasa? Ahí fue que comenzamos a ver los peores actos de corrupción que uno podía llegar a palpar en las distintas empresas. Porque también nos tocaba revisar las operaciones de esas empresas. Entre ellas estaba, por ejemplo, Favidrio, la fábrica de botellas de República Dominicana. ¿Quiénes conformaban el consejo de administración de esa empresa? Bueno, lo conformaban los empresarios que utilizaban las botellas para vender sus productos. Los mismos que ustedes conocen, las empresas fabricantes de cerveza, las empresas fabricantes de los rones y así sucesivamente, de refrescos, de gaseosas y así sucesivamente. ¿Cuáles eran los actos de corrupción que se veían en ese momento? Sencillo, con la excusa de que en los almacenes no cabían las botellas hechas, ellos bajo conduce la llevaban a sus empresas, colocaban el, el líquido que iban a vender, si era cerveza, si era refresco, si era gaseosas, la mandaban a la calle y cuando las botellas retornaban la incorporaban a su inventario. ¿Qué pasaba también? Bueno, pasaba que en oportunidades nosotros llegamos a encontrar que de la reserva para contingencia sacaban una porción de ese dinero y se lo apropiaban. En esa época, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de 40 años, 35, 40 años aproximadamente. No es que yo sea viejo, sino que comencé temprano al ejercicio de la auditoría y de fiscalización. Concomitantemente trabajaba hacía este trabajo, no tan profundamente como ahora, pero sí lo llevaba de manera paralela. Hacíamos periodismo radial en esa época. Bueno, ¿qué le cuento? Lo propio pasó con Dominicana de Aviación. Yo le decía a Adeline hace un momentito que Adeline tú eres milenia, ¿verdad?
yo le decía que esas son cosas que los tickets aéreos, no como ahora que usted se va al aeropuerto y usted recibe su reservación, paga y se aborda el avión. No, no, no. Antes habían unos tickets que tenían 3 copias, una roja, una azul y una blanca. Entonces usted entregaba la blanca, se montaba en su avión y si usted quería vender las otras dos, usted la vendía, se calcaba, se le cambiaba el nombre y con eso usted podía abordar el vuelo. Pero además, habían cargas que eran ilegales. Por ejemplo, usted llevaba 30, 40 cajas de ron dominicano, por ejemplo, para Nueva York, pero 100 cajas, 40 cajas, 80 cajas, pagándole a los guardias que estaban ahí en ese momento, y el piloto sabía lo que había. Señores, en una oportunidad, llevaba tanto ron ese avión, no ya de Dominicana, sino de American Airlines, que el avión tuvo que, en lugar de despegar, que no podía despegar, de tanta la carga que llevaba. Pero también había corrupción en eso mismo, cuando los pasajeros venían sobre todo de Nueva York para acá, que hacía que le obligaban a dejar la maleta. Entonces, de Nueva York a Miami se transportaban en furgones y las maletas llegaban abiertas, aquí llevaban hechas una, etcétera. Les robaban lo que tenían adentro, todos aquellos actos de corrupción que se cometían. Pero bueno, continuemos. Recuerdo que había una empresa de encurtido de pieles, se llamaba Tenería Fados, una de las empresas más rentables que yo conocí en mi vida, desde el punto de vista que tenía 4 pesos de activo por 1 de pasivo. Una empresa, óyeme, redonda, como se dice. Pero también en la fábrica de saco y cordelería. ¿Qué pasaba ahí? Bueno, ahí el material que se compraba para fabricación de sacos lo mojaban y lo llevaban verde y así pesaba más y esa gente recibía un dinero adicional por la compra de su producto del sisal. Es decir, en cada una de las empresas de Corde había una fórmula, una forma de generar corrupción. En la fábrica de batería también se verificaba eso, actos de corrupción, pero desde otro ángulo. Y así sucesivamente, cuando se denunciaba un acto de corrupción, por ejemplo, en la fábrica de aceite, a mí me tocó, de Ámbar, me tocó denunciar la corrupción que había ahí. ¿Qué pasó? Sencillo, el director de Corde, que en ese momento, dile a Darío Cuba que venga acá que tenemos que hablar con él. Porque así lo propio pasó con Tenería FA2, cuando denunciamos la corrupción y cuando denunciamos la corrupción en Doinca, Dominicana Industrial de Calzado. O sea, ahí estábamos. ¿Qué me decían? Los administradores decían que nosotros éramos un obstáculo para su buen desenvolvimiento, porque nosotros decíamos, no, eso no se puede hacer. En una oportunidad, la fábrica de aceite Ámbar dice que ellos iban a envasar aceite en los tanques aquellos de 55 galones. Nosotros nos opusimos porque nosotros entendíamos que colocar un tanque de 55 galones de aceite en un colmado o en un almacén de provisiones era muy riesgoso, porque solo bastaba con que alguien le hiciera una maldad a la fábrica de aceite y le colocara cualquier elemento adicional que distorsionara y envenenara a la gente que iba a comprar el aceite. Y yo quería colocar... Señores, esas son de las cosas que nosotros evitamos en esa oportunidad. Y si usted se pone a ver de las empresas que usted conoce, grandísimas ahora, para no mencionar nombres, de esas empresas enormes que usted conoce ahora, bueno, le puedo hablar, por ejemplo, de Fábrica de Cemento Colón. Las barbaridades y bellaquerías que se hacían ahí, eso no tiene madre. Mire, pero además, donde está Conani, ahí estaba la fábrica Fasaco, fábrica de saco y cordelería. Habían unas máquinas enormes para la fabricación de sacos. Pero ahí atrás, ¿ustedes saben qué? Se lavaba ropa, se tendían,
había cama para la gente dormir ahí en Fasaco, pero se hacían otras cosas ahí también. Pero eso, bueno, como eran empresas del Estado, pues la gente hacía prácticamente lo que le daba la gana, lo cual trajo como consecuencia que se produjo, ¿verdad? Pero señores, lo de la CDEE, que se llamaba Corporación de, ¿cómo se llamaba? Corporación Dominicana de Electricidad, CDE. Ahí fue donde la puerca retorció el rabo. ¿Por qué? Porque esa empresa era muy difícil de controlar, decían algunos. Porque ahí sí es verdad que se cometían los actos de corrupción en profundidad. Ahí se llegó a decir en un momento determinado, un señor que se llamaba, decía que los apagones, eso eran las chichiguas que lo provocaban, que las chichiguas se enredaban con los alambres de alta tensión y explotaban eso y volvían a comprar otra vez los materiales y volvían otra vez a comprar los materiales y se los robaban y volvían a comprar otra vez. Igualito que lo que está pasando aquí ahora. Pero habían varios consejos. Bueno, pero resulta que a alguien se le ocurrió motivar una campaña para que hubiera un solo consejo. Bueno, habían 3 consejos porque se dividió por zona. El este, de este, de sur y el de norte. Está bien, eso es una fórmula supuestamente para motorizar y hacer rentable esas empresas y que los costos se disminuyeran. Ah, pero bueno, hay un sabio que apareció y comenzó a motivar que se hiciera un solo consejo y que se unificaran, porque se estaba gastando mucho dinero, porque había mucha corrupción. Bueno, se unificaron los consejos ahí, un solo consejo. Ahora se gasta más dinero, ahora hay más gente trabajando, gastando el dinero de lo que los usuarios, pagan. Porque resulta que usted comienza con una suma y resulta que a lo largo de 4 o 5 meses esa suma se multiplica de manera geométrica. Si usted comienza con 7, al cabo de 6 meses, usted tiene 7 por 6, 36, la factura llega a 36,000 pesos. Porque lo van subiendo de 7 en 7. Por ejemplo, porque usted tenga una idea. ¿Para qué? Porque se premia la ineficiencia. Eso que está pasando ahora, bueno, eso que está pasando ahora para no cansarlo de historia, eso que está pasando ahora, por ejemplo, en Senasa, en las EDES, yo le presenté a ustedes un artículo de hace 24 años que nosotros escribimos, 24 años que se publicó en Calle Brava, por ahí lo tenemos. Mire, supérate. ¿Ustedes se acuerdan el plan aquel de pagar para no matar, el PEME? Bueno, supérate lo superó. Lo superó, supérate. Es decir, que cada plan que tiene que ver con grandes volúmenes de dinero y con grandes volúmenes de personas, fracasa. Fracasa porque, bueno, supérate. Yo no he superado ese dolor. Que un colmado de ahí, ¿cómo se llama? De la Victoria, de que haya manejado 400 millones, un colmado de la Victoria. Yo conozco la Victoria, yo estaba ahí cuando estaba desde chiquito, estaba yo en la Victoria, de los años 64. O sea, ahí en ese pueblito, un pueblito que era de paso solamente, usted me va a decir a mí que ese colmadito manejó 400 millones de pesos. Entonces, tú tienes ahí ahora Senasa, con todas las implicaciones, que ahorita vamos a hablar más de eso de Senasa, con todas las implicaciones que eso tiene. El 911, por ejemplo, todo lo que es de servicio social, de beneficio para la sociedad, son víctimas esos programas, esos proyectos, de grandes abusadores, Cuando ustedes se enteren lo de Senasa, ustedes se van a dar cuenta de la vagabundería. Yo no estoy acusando a nadie, ni estoy diciendo que nombre de personas. No, ustedes se van a dar cuenta de la vagabundería. Y tú me vas a decir a mí, yo que tengo un poquito de conocimiento de auditoría, que la persona que está dirigiendo eso
no se va a enterar, ni por ningún lado se va a enterar. No, porque nosotros fuimos que lo denunciamos. ¿Y quién le ha dicho a ustedes que los directores de esas grandes empresas están para denunciar? Usted está para resolver. Usted está para resolver, de decir, nosotros estamos haciendo una auditoría. Pero ahí adentro, en todas esas empresas, había un andamiaje, había un contador, había un auditor para auditar todas las operaciones ahí, un representante de la Contraloría General de la República, un gerente financiero. Normalmente esa es la estructura interna, porque cuando el contador diseña, pide un pago, ya tiene un soporte para la emisión del cheque, y ese cheque es revisado por el auditor. Porque primero viene lo de las compras. Y entonces, para hacer la compra, tiene que autorizarlo el representante de la Contraloría. Ustedes están entendiendo, y el gerente financiero tiene que firmar. Pero el director general de la empresa que sea tiene que haber visto los desembolsos y ver los estados financieros, cuáles son las variaciones que ha habido. Con el análisis de los estados financieros, usted se da cuenta de qué es lo que está pasando. Pero caramba, todavía aquí no sabemos analizar los estados financieros de manera comparativa para uno saber cuáles son las desviaciones que ha habido en cada una de las partidas. Claro que usted se da cuenta con los estados financieros. Los analistas financieros son las personas que se dan cuenta si existe o no una desviación en todos los renglones, en los activos, en los pasivos, en el capital, en los beneficios, y si es en las ventas también, y en los renglones de venta. Usted tiene que darse cuenta en los gastos, qué está pasando con estos gastos. Venga y dígame qué fue lo que pasó ahí, que hay una variación negativa en esos gastos. Venga y dígame y hágame un estado que se llama origen y aplicación de fondos. A mí usted no va a venir con ese cuento. Origen y aplicación de fondos le indica a usted dónde fueron aplicados el más mínimo centavo que entró. Y usted sabe de inmediato. Usted no tiene que andar para ningún lado buscando ninguna ayuda de nada. Usted solo lo que tiene que saber es eso. Búsqueme y analíceme el balance general, búsqueme y analíceme el estado de resultados y prepáreme un origen y aplicación de fondos. No me venga con ese cuento, a mí no. Dígaselo a los otros, hágalo por bulla, haga una campaña si usted quiere. Pero si usted hace un origen y aplicación de fondos, usted se va a dar cuenta y no tiene que ir para ningún lado. Y entonces busca, si es que usted quiere estar más satisfecho, o por lo menos demostrar que supuestamente usted es más limpio que todo el mundo, que usted es más serio que todo el mundo, entonces contrátese una de las empresas de auditoría y váyase al Instituto Dominicano de Contadores Públicos, que ahí hay registrado decenas de empresas de auditoría, de gente con mucha experiencia, de gente seria, ahí en el instituto. Si usted no quiere ir al instituto, váyase al Colegio Dominicano de Contadores Públicos y dígale que le recomienden 2 empresas de auditoría. Si usted no quiere ir ahí, váyase al Instituto de Contadores Internos. Pero mientras tanto, ya usted tiene sus estados financieros y tiene su origen y aplicación de fondos. Déjense de tantas pendejadas que aquí se sabe técnicamente cómo funciona cada cosa. Vamos a la pausa, no joda.